¿Alguna vez has sentido que la vida pesa más de lo que debería? ¿Que cada día cargas con expectativas, responsabilidades y preocupaciones que apenas te dejan respirar? ¿Sientes que necesitas un cambio, pero no sabes por dónde empezar? Si te has hecho estas preguntas, déjame decirte algo, no estás solo. En algún punto, todos llegamos a esa encrucijada donde nos detenemos y nos preguntamos, ¿esta es realmente la vida que quiero? Y la respuesta, en muchos casos, es un incómodo no lo sé. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a acumular cosas, compromisos, preocupaciones, culpas, miedos. Nos dicen que debemos tener más, hacer más, ser más. Pero rara vez nos enseñan a soltar. Nos llenamos de ruido externo y olvidamos lo esencial. El verdadero bienestar no se encuentra en lo que agregamos, sino en lo que dejamos ir. Por eso, en este artículo no te voy a decir cómo ser más exitoso, más productivo o más feliz según los estándares de otros. No. Hoy vamos a hacer algo mucho más valioso, aprender a soltar. Exploraremos 11 cargas invisibles que, sin darte cuenta, pueden estar robándote la paz. No necesitas hacer grandes declaraciones ni justificarte ante nadie. Simplemente, empieza a liberarte en silencio. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que la verdadera libertad no consiste en tenerlo todo, sino en llevar menos peso. Así que, si estás listo para dejar de arrastrar lo innecesario y recuperar tu tranquilidad, acompáñame en este viaje. No prometo milagros, pero sí una vida mucho más ligera. 1. Soltar la necesidad de aprobación. Desde que somos niños, nos enseñan que la validación de los demás es importante. Nos premian por ser buenos, nos regañan por no encajar, y poco a poco aprendemos que la aprobación externa es una moneda de valor social. Nos convertimos en expertos en agradar, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo más para cumplir expectativas ajenas que para escuchar nuestras propias necesidades. El problema con esto es que la aprobación es un espejismo. No importa cuánto intentes complacer a los demás, siempre habrá alguien que piense que lo estás haciendo mal. No eres lo suficientemente amable, ni lo suficientemente duro. No eres lo bastante exitoso, ni lo bastante humilde. Conclusión: no puedes ganar este juego. La trampa de vivir para los demás. Conozco la historia de un hombre que pasó gran parte de su vida intentando ser lo que los demás esperaban de él. Se convirtió en un profesional exitoso, trabajó en la empresa familiar porque era lo que su padre quería, se casó con alguien que su entorno aprobaba y hasta vestía de cierta manera porque era lo correcto. Por fuera, su vida parecía perfecta. Pero por dentro, estaba vacío. Un día, se dio cuenta de que no tenía idea de quién era realmente. Se había convertido en una proyección de las expectativas de los demás y, en el proceso, se había perdido a sí mismo. Cuando finalmente decidió soltar la necesidad de aprobación, muchos lo criticaron. Le dijeron que estaba siendo egoísta, que estaba arriesgando demasiado. Pero por primera vez en años, sintió libertad. Cambió de carrera, dejó una relación que no lo hacía feliz y empezó a tomar decisiones por sí mismo, sin esperar el permiso de nadie. Y con ello, descubrió que no necesitaba que los demás estuvieran de acuerdo con su vida para vivirla plenamente. Cuando vivimos con la obsesión de la aprobación, nos convertimos en esclavos de la opinión ajena. Nos censuramos antes de hablar, nos reprimimos antes de actuar y terminamos perdiendo autenticidad. El estoicismo nos enseña que la opinión de los demás no es asunto nuestro. Epicteto decía, si buscas la aprobación externa, te convertirás en esclavo de quienes la otorgan. Y tenía razón. Cada vez que basamos nuestras decisiones en lo que otros piensan, estamos cediendo el control de nuestra vida. Si realmente quieres liberarte de esta carga, aquí tienes un reto. Pasa una semana tomando decisiones sin consultar a nadie, a menos que sea estrictamente necesario. ¿Quieres vestir de una manera diferente? Hazlo. ¿Tienes una opinión que siempre te guardas por miedo a lo que dirán? Exprésala. ¿Siempre pides permiso antes de hacer algo? Prueba tomar la iniciativa sin preguntar. Al principio, te sentirás incómodo.
Tu mente intentará convencerte de que estás haciendo algo mal. Pero cuando termines el reto, te darás cuenta de algo poderoso. Nadie estaba prestando tanta atención como creías. Y lo más importante, habrás dado un paso gigante hacia la verdadera libertad, la de vivir sin miedo al juicio ajeno. 2. Dejar de aferrarse a relaciones que ya no suman. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar a ciertas personas, incluso cuando sabemos que su presencia en nuestra vida nos hace más daño que bien? Tal vez porque nos han enseñado que rendirse en una relación es sinónimo de fracaso, que dejar ir es un acto de egoísmo. Pero lo cierto es que aferrarse a lo que ya no tiene sentido solo prolonga el sufrimiento. Todos hemos tenido alguna vez una relación que, en lugar de aportarnos paz, se convirtió en una fuente constante de desgaste emocional. Puede ser una amistad que dejó de ser recíproca, una pareja que nos drena en lugar de impulsarnos o incluso un familiar con quien cada conversación se convierte en una batalla de desgaste. Y sin embargo, seguimos ahí, aguantando, esperando un cambio que rara vez llega. El problema es que, muchas veces, no nos damos cuenta de cuánto nos está afectando hasta que finalmente soltamos. Es como cargar con una mochila llena de piedras sin saber cuánto pesa realmente, hasta el momento en que la dejamos en el suelo y sentimos el alivio en la espalda. Pero, ¿cómo identificar cuando una relación ya no suma? Hay señales que son imposibles de ignorar. Si después de cada interacción te sientes agotado en lugar de energizado, si sientes que tienes que esforzarte demasiado para mantener la conexión, si hay una constante sensación de desequilibrio donde siempre das más de lo que recibes, es momento de preguntarte si vale la pena seguir invirtiendo en esa relación. Una relación sana no debería ser una lucha constante. No significa que todo será perfecto, pero sí debería haber un sentimiento de bienestar, de apoyo mutuo, de crecimiento compartido. Cuando eso desaparece y lo único que queda es la inercia de la costumbre, es momento de soltar. Soltar no significa odiar. No significa que la otra persona sea mala o que todo haya sido un error. Significa reconocer que ya no estamos en el mismo camino, que nuestras energías están mejor invertidas en otros lugares. Significa darnos el permiso de elegir lo que nos hace bien, sin culpa ni resentimiento. Al final, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Y aferrarnos a lo que ya no funciona solo nos aleja de las conexiones que realmente merecemos. A veces, el mayor acto de amor propio es cerrar una puerta para que se abran muchas más. 3. Abandonar el perfeccionismo. El perfeccionismo tiene la apariencia de una virtud, pero en realidad es una trampa bien disfrazada. Nos hace creer que estamos siendo meticulosos, que buscamos la excelencia, que no nos conformamos con menos. Pero, en la mayoría de los casos, no es más que una forma sofisticada de procrastinación. Esperamos el momento perfecto, el conocimiento perfecto, la seguridad perfecta, y en esa espera eterna, nunca terminamos nada. Epicteto lo dijo claramente, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. No dijo espera a que todo sea perfecto, ni no hagas nada hasta que estés completamente listo. Porque si esperamos la perfección absoluta, nunca haremos nada realmente significativo. Piensa en todas las oportunidades que has dejado pasar solo porque sentías que aún no estabas preparado. Esa idea que nunca ejecutaste porque el plan no era suficientemente bueno. Ese proyecto que jamás terminaste porque le faltaban ajustes. Esa conversación que postergaste porque no encontraste las palabras exactas. El perfeccionismo te mantiene atrapado en un estado de parálisis disfrazada de exigencia. Lo peor es que, aunque creamos que buscamos la perfección, en realidad solo estamos evitando el miedo al fracaso, al juicio ajeno, al sentimiento de no ser lo bastante buenos. Pero aquí está la ironía, los perfeccionistas rara vez logran cosas excepcionales, porque se quedan atrapados en la teoría en lugar de lanzarse a la práctica. La solución no es conformarse con la mediocridad, sino aceptar que es mejor avanzar con errores que quedarse estancado esperando un ideal inalcanzable. La acción imperfecta siempre tendrá más valor que la intención perfecta. Aquí tienes un reto. Elige una tarea que normalmente te tomaría mucho tiempo perfeccionar y hazla sin preocuparte demasiado por los detalles. Escribe un correo sin releerlo 5 veces.
Presenta una idea sin ensayarla hasta la obsesión. Dibuja, escribe, graba, crea, pero sin la presión de que sea perfecto. Cuando termines, te darás cuenta de que el mundo no se derrumbó. Que la mayoría de las veces, suficientemente bueno es más que suficiente. Y lo más importante, que avanzar es siempre mejor que esperar. 4. Soltar el pasado y dejar de revivir errores. El pasado es un lugar peligroso cuando lo convertimos en nuestra residencia permanente. Puede ser un sitio lleno de nostalgia, pero también un laberinto de arrepentimientos, culpas y escenarios alternativos que nunca sucedieron. Nos torturamos con la idea de que podríamos haber hecho algo diferente, haber dicho lo correcto, haber tomado una mejor decisión. Y así, convertimos nuestra memoria en un juez implacable que nos condena una y otra vez por crímenes que ya fueron juzgados y cumplidos. ¿Por qué nos aferramos tanto a los errores? Porque en el fondo, creemos que si los analizamos lo suficiente, podremos cambiar lo que ya pasó. Pero aquí está la realidad brutal, el pasado no negocia con nadie. No importa cuántas veces lo revivas, sigue siendo el mismo. No importa cuánto te culpes, el resultado no cambiará. Y sin embargo, seguimos repitiendo mentalmente las mismas escenas como si, por arte de magia, en algún momento tuviéramos la oportunidad de actuar diferente. Los estoicos sabían que el pasado es un excelente maestro, pero un pésimo verdugo. Epicteto lo dejó claro: no te perturbes por lo que ya ha sucedido. Lo que importa es cómo reaccionas ahora. Para los estoicos, cometer errores no era una tragedia, sino una oportunidad para aprender y mejorar. No se quedaban atrapados en lo que hubiera podido ser, sino que usaban cada experiencia como un trampolín para ser más sabios y resilientes. Si Marco Aurelio, emperador de Roma, tuvo que aceptar decisiones equivocadas que afectaron a todo un imperio, ¿qué nos hace pensar que tenemos derecho a obsesionarnos con errores mucho más pequeños? Nadie en su lecho de muerte se lamenta diciendo: ojalá hubiera dedicado más tiempo a preocuparme por el pasado. No. Se lamentan por el tiempo que perdieron sin vivir plenamente el presente. Aquí tienes un ejercicio que te puede ayudar a soltar ese peso innecesario. Escribe una carta a tu yo del pasado, pero sin reproches. No se trata de decirte lo estúpido que fuiste ni de desear haber hecho las cosas de otra manera. En cambio, háblale con la misma compasión que tendrías hacia un amigo. Agradécele por todo lo que te enseñó, incluso por los errores. Dile que hizo lo mejor que pudo con la información que tenía en ese momento. Y sobre todo, recuérdale que el futuro no tiene por qué ser una repetición de lo que pasó. Cuando termines la carta, léela en voz alta y luego destrúyela o guárdala, lo que prefieras. Pero hazlo con la certeza de que ese capítulo ya terminó. No puedes reescribir el pasado, pero puedes decidir qué harás con el resto de las páginas que te quedan. Y ahí, amigo mío, es donde empieza la verdadera libertad. 5. Eliminar el miedo al cambio. El miedo al cambio es, en esencia, el miedo a lo desconocido. Nos aferramos a lo familiar, incluso cuando no nos hace felices, porque lo conocido nos da una falsa sensación de control. Nos decimos cosas como mejor malo conocido que bueno por conocer o ¿y si cambio y las cosas se empeoran? Y con esa excusa, nos quedamos atrapados en trabajos que odiamos, relaciones que ya no suman y rutinas que nos roban la vida poco a poco. Pero aquí está la ironía: el cambio ocurre nos guste o no. No importa cuánto intentemos aferrarnos a la estabilidad, la vida sigue moviéndose. Las personas cambian, las circunstancias cambian, el mundo cambia. Creer que podemos evitarlo es como intentar detener una ola con las manos. Lo único que logramos con este miedo es convertirnos en espectadores pasivos de nuestra propia vida, en lugar de tomar el control y dirigirla hacia donde realmente queremos ir. Piensa en alguien que conoces que haya hecho un cambio radical en su vida. Seguramente, al principio, tuvo miedo. Pero si lo hizo con valentía, probablemente ahora sea más feliz. Conozco la historia de una mujer que pasó 15 años en un trabajo que detestaba. Cada lunes, se despertaba con la sensación de estar desperdiciando su vida. Pero la idea de cambiar la aterrorizaba. ¿Y si fracaso? ¿Y si no encuentro algo mejor? Se repetía constantemente.
Hasta que un día, se hizo la pregunta correcta, ¿y si todo sale bien? Ese fue el momento en el que decidió renunciar. Sin un plan claro, sin certezas, pero con la convicción de que no podía seguir en el mismo lugar. Hoy, trabaja en algo que le apasiona, con menos dinero del que tenía antes, sí, pero con una paz mental que no cambiaría por nada. Y cuando le preguntan si tiene miedo de que su nueva vida no funcione, siempre responde, el verdadero miedo es haberme quedado donde no quería estar. Si quieres superar el miedo al cambio, deja de preguntarte ¿y si sale mal? Y empieza a preguntarte ¿y si sale bien? Para entrenar esta mentalidad, aquí tienes un reto. Durante una semana, haz algo diferente cada día. No tiene que ser un cambio drástico, pero sí algo fuera de tu rutina. Toma una ruta diferente al trabajo. Habla con alguien nuevo. Prueba un nuevo hobby. Cambia la forma en que respondes a una situación cotidiana. Al final de la semana, pregúntate, ¿fue tan aterrador como imaginé? La respuesta, en la mayoría de los casos, será un rotundo no. Porque el cambio, más que un enemigo, es la única garantía de que estamos vivos. 6. Desprenderse de las quejas y el victimismo. Quejarse es fácil. Es gratis, no requiere esfuerzo y nos da la sensación momentánea de estar haciendo algo cuando, en realidad, no estamos haciendo nada. Nos quejamos del tráfico, del clima, del jefe, de la economía, del gobierno, del vecino que hace ruido a las 6 de la mañana. Nos quejamos de todo lo que nos molesta, pero rara vez nos detenemos a pensar, ¿esto realmente cambia algo? La respuesta es simple, no. Las quejas no arreglan problemas, no mejoran situaciones, no nos hacen avanzar. Son solo una forma de desahogar la frustración sin compromiso real con la solución. Y lo peor es que nos encierran en un ciclo tóxico donde, cuanto más nos quejamos, más víctimas nos sentimos, y cuanto más víctimas nos sentimos, menos poder creemos tener sobre nuestra propia vida. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, y al mismo tiempo, uno de los estoicos más disciplinados, tenía una filosofía clara al respecto. Si está en tu control, haz algo. Si no, sigue adelante. En otras palabras, solo hay dos opciones, actuar o aceptar. Pero quedarse atrapado en la queja es perder el tiempo y la energía en algo que no cambia nada. Piensa en las personas que más admiras. ¿Son personas que pasan su tiempo lamentándose por lo injusta que es la vida? Probablemente no. Son personas que, en lugar de quejarse, buscan soluciones. Que aceptan lo que no pueden cambiar y se enfocan en lo que sí está en sus manos. Aquí tienes un reto, pasa un día entero sin quejarte. Cada vez que sientas la tentación de hacerlo, detente y pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, entonces actúa. Si la respuesta es no, entonces sigue adelante. Observa cómo cambia tu mentalidad. Descubrirás que la vida no es menos difícil sin quejas, pero definitivamente es mucho más manejable. 7. Liberarse del consumismo emocional. Vivimos en un mundo donde nos han enseñado que comprar es la solución a casi todo. Si estás triste, cómprate algo lindo. Si te sientes vacío, date un capricho. Si la vida te abruma, un viaje express resolverá todos tus problemas. Nos han convencido de que la felicidad se encuentra en una tarjeta de crédito y que, de alguna manera, cuanto más poseemos, más plenos seremos. Pero hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. No compramos cosas, compramos emociones. No elegimos un coche, elegimos la sensación de estatus que nos da. No compramos ropa, compramos la imagen de nosotros mismos que queremos proyectar. No compramos un teléfono nuevo porque el anterior no funcione, sino porque queremos sentir que estamos actualizados. El problema es que este tipo de felicidad es como el azúcar, nos da un subidón momentáneo, pero al poco tiempo volvemos a la misma insatisfacción de antes. Compramos para llenar vacíos que las cosas materiales nunca podrán llenar. Y así caemos en un círculo vicioso, necesitamos más y más para sentir lo mismo, hasta que nos damos cuenta de que todo lo que hemos acumulado no nos ha hecho más felices, solo más endeudados y más abrumados. Conozco la historia de un hombre que, tras años de perseguir el éxito material,
decidió dar un giro radical a su vida. Tenía un buen sueldo, un armario lleno de ropa cara, una casa decorada con muebles de diseñador y un coche que llamaba la atención. Pero también tenía una sensación constante de insatisfacción. Por más que compraba, nunca era suficiente. Hasta que un día, en un ataque de lucidez, se preguntó, ¿realmente necesito todo esto? Decidió probar algo diferente. Vendió la mayoría de sus posesiones y se quedó solo con lo esencial. Se mudó a un espacio más pequeño, redujo sus gastos y comenzó a invertir su dinero en experiencias en lugar de objetos. Descubrió que cuanto menos cosas tenía, más ligero se sentía. Que la verdadera riqueza no estaba en lo que acumulaba, sino en la libertad de no depender de lo material para sentirse bien. El consumismo emocional nos atrapa en la ilusión de que la felicidad está siempre en la próxima compra. Pero la verdadera liberación ocurre cuando nos damos cuenta de que ya tenemos suficiente. No se trata de vivir con lo mínimo ni de renunciar a todo, sino de aprender a diferenciar entre lo que realmente necesitamos y lo que solo estamos usando como anestesia emocional. La próxima vez que sientas el impulso de comprar algo, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente lo necesito o solo estoy buscando una dosis rápida de felicidad? Te sorprenderá descubrir cuántas veces la respuesta es la segunda. Y en ese momento, estarás un paso más cerca de la verdadera libertad. 8. Dejar de compararse con los demás. Si alguna vez has abierto Instagram y de repente te has sentido un poco más miserable con tu vida, bienvenido al club. En cuestión de segundos, pasamos de estar bien a sentir que nuestra existencia es mediocre comparada con la de los demás. Vemos a alguien viajando por el mundo, a otro con un cuerpo perfecto, a alguien más comprando una casa enorme o publicando su relación de ensueño. Y ahí estamos nosotros, en pijama, con el pelo desordenado, preguntándonos en qué momento de la vida nos quedamos atrás. Pero aquí está la trampa, lo que ves en redes sociales no es la vida real, es un escaparate cuidadosamente seleccionado. Nadie sube fotos de los días malos, de las discusiones de pareja, de las facturas que se acumulan o de la ansiedad existencial que todos enfrentamos en algún momento. Comparamos nuestra realidad completa con la versión editada y filtrada de los demás, y por supuesto, salimos perdiendo. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, lo dijo de forma magistral, ningún hombre que se compara con los demás encontrará la paz. Porque el problema no es que los otros tengan más, sino que nosotros estamos midiendo nuestra felicidad con una vara que no nos pertenece. Cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo, su propia historia. Obsesionarnos con lo que otros tienen es una forma segura de robarle valor a lo que ya tenemos. Imagina que estás corriendo en una pista de atletismo, pero en lugar de concentrarte en tu carrera, te pasas todo el tiempo mirando a los corredores de al lado. ¿Qué crees que pasará? Pierdes el enfoque, disminuyes la velocidad, te agotas más rápido y, al final, ni siquiera disfrutas la carrera. La comparación constante nos convierte en corredores distraídos, demasiado preocupados por los demás como para avanzar con propósito. Entonces, ¿cómo dejar de caer en esta trampa? Primero, recuerda que la vida no es una competencia. No estás aquí para ganarle a nadie. Luego, hazte esta pregunta cada vez que sientas la tentación de compararte: si nadie estuviera mirando, si no hubiera redes sociales, ¿seguiría queriendo esto? Si la respuesta es no, entonces tal vez no es un deseo real, sino una presión externa. La próxima vez que entres a redes sociales y sientas que tu vida es menos interesante que la de los demás, recuerda que no estás viendo la historia completa. Y en lugar de compararte, redirige tu energía hacia algo más valioso, construir una vida que tenga sentido para ti, sin importar cómo se vea desde afuera. 9. Romper con la mentalidad de escasez. ¿Por qué siempre sentimos que nos falta algo? Más dinero, más éxito, más reconocimiento, más tiempo, más cosas. No importa lo que logremos, siempre hay una sensación persistente de que aún no es suficiente. Es como si nuestra mente estuviera programada para enfocarse en lo que nos falta en lugar de lo que ya tenemos. Esto tiene una explicación. El cerebro humano ha evolucionado con un mecanismo de supervivencia que prioriza la escasez. En tiempos antiguos,
cuando la comida y los recursos eran limitados, estar alerta ante la falta de algo significaba una mayor probabilidad de sobrevivir. Pero hoy en día, aunque tengamos estabilidad, comodidades y acceso a más recursos que cualquier generación anterior, seguimos operando con la misma mentalidad de carencia. La trampa de la escasez es que nos mantiene en un estado constante de insatisfacción. Pensamos que seremos felices cuando tengamos más dinero, cuando consigamos el ascenso, cuando compremos esa casa o ese coche. Pero la realidad es que cuando alcanzamos esas metas, la sensación de logro dura poco y pronto aparece un nuevo cuando tenga esto, entonces seré feliz. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Epicteto decía, la riqueza no consiste en tener muchas cosas, sino en necesitar pocas. Y aquí está la clave. El verdadero cambio ocurre cuando pasamos de pensar no tengo lo suficiente a darnos cuenta de que ya tenemos más de lo que necesitamos. Imagina despertar cada día con la certeza de que lo que tienes ahora es suficiente. No significa que no puedas aspirar a más, sino que dejas de atar tu felicidad a lo que aún no tienes. Cambia tu diálogo interno. En lugar de decir no tengo suficiente dinero, intenta tengo todo lo que necesito para estar bien hoy. En lugar de mi vida aún no es como quiero, prueba con tengo la oportunidad de mejorar cada día. Aquí tienes un ejercicio práctico. Escribe una lista con 10 cosas que tienes ahora mismo y por las que puedes sentirte agradecido. No tiene que ser nada grandioso. Puede ser algo tan simple como un techo, una comida caliente o la capacidad de respirar sin dificultad. Cada vez que sientas la tentación de enfocarte en lo que te falta, regresa a esta lista y recuerda, tu vida no es pobre por lo que no tienes, sino rica por todo lo que ya posees. 10. Soltar el control sobre lo que no depende de ti. Hay pocas cosas que generan tanta frustración como intentar controlar lo incontrolable. Pasamos la vida preocupándonos por lo que otros piensan de nosotros, intentando cambiar a personas que no quieren cambiar, obsesionándonos con el futuro y lamentándonos por lo que ya pasó. Y en el proceso, gastamos una cantidad absurda de energía en cosas sobre las que no tenemos ningún poder. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, tenía una solución para esto, la dicotomía del control. Según él, todo en la vida se divide en dos categorías. 1. Lo que puedes controlar. 2. Lo que no puedes controlar. Es simple, pero poderoso. Dentro de la primera categoría están tus acciones, tus palabras, tu esfuerzo, tus pensamientos y cómo reaccionas ante lo que sucede. En la segunda, todo lo demás, la economía, el tráfico, la opinión de los demás, el clima, las decisiones de otras personas, el pasado, el futuro. El problema es que la mayoría de nosotros pasamos demasiado tiempo preocupándonos por lo que está en la segunda categoría. Nos estresamos porque alguien nos trató mal, porque las cosas no salieron como queríamos, porque el mundo no funciona según nuestras expectativas. Y aquí está la clave del estoicismo. La paz mental llega cuando dejas de intentar controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Imagina que estás en un barco en medio del océano. Puedes controlar cómo ajustas las velas, cómo diriges el timón y qué decisiones tomas a bordo. Pero no puedes controlar el viento, las olas o las tormentas. Intentar cambiar el clima es inútil, lo único que puedes hacer es adaptar tu navegación. La próxima vez que te sientas frustrado, hazte esta pregunta: ¿esto está dentro de mi control o no? Si la respuesta es sí, entonces actúa. Si la respuesta es no, suéltalo. Porque insistir en cambiar lo que no puedes solo te lleva a la ansiedad, mientras que enfocarte en lo que sí puedes te da poder real sobre tu vida. Aquí tienes un ejercicio práctico. Durante una semana, cada vez que te enfrentes a un problema, anótalo en un papel y divídelo en estas dos categorías. Observa cuántas veces intentas controlar lo incontrolable, y en lugar de frustrarte, enfócate en lo que sí puedes hacer. Descubrirás que cuando dejas de luchar contra lo imposible, la vida se vuelve mucho más ligera. 11. Eliminar el miedo a la opinión ajena. Si hay algo que nos ha condicionado desde siempre, es el miedo a lo que los demás piensen de nosotros. Pasamos años de nuestra vida intentando encajar, buscando aprobación, midiendo cada palabra y acción para evitar el juicio ajeno.
Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos limita. Antes de tomar una decisión, nos preguntamos, ¿qué dirán? Antes de vestirnos, pensamos, ¿me veré bien a los ojos de los demás? Antes de hablar, analizamos, ¿sonará bien? ¿Me juzgarán? Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de las expectativas ajenas. El problema de vivir así es que nunca puedes ganar. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que tenga una opinión negativa. Si trabajas demasiado, te llamarán obsesivo. Si trabajas poco, dirán que eres perezoso. Si eres soltero, preguntarán por qué no tienes pareja. Si tienes pareja, te presionarán para casarte. Y si te casas, querrán saber cuándo tendrás hijos. Los estoicos lo tenían claro. Epicteto decía, no eres prisionero de la opinión de nadie a menos que decidas serlo. Y Marco Aurelio lo reafirmaba con una idea simple pero poderosa, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Nadie tiene poder sobre tu mente excepto tú. Lo que piensen los demás no es asunto tuyo, es su problema. Puedes ser la mejor versión de ti mismo y aún así habrá personas que te critiquen. Pero al final del día, quien vive con las consecuencias de tus decisiones eres tú, no ellos. Aquí tienes un reto, pasa un día sin justificarte ni explicar tus decisiones. Si decides hacer algo, hazlo sin sentir la necesidad de pedir permiso o validación. Si te vistes de cierta manera, si dices que no a un plan, si tomas una decisión que te hace bien, simplemente hazlo sin dar explicaciones. Te darás cuenta de que el mundo sigue girando, que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias vidas para juzgarte, y que, al final, la única opinión que realmente importa es la que tienes sobre ti mismo. Deja de vivir para la aprobación ajena y empieza a vivir para ti. Pasamos gran parte de nuestra vida acumulando expectativas, preocupaciones, miedos, validación externa, recuerdos del pasado, deseos de perfección. Sin darnos cuenta, nos cargamos con un peso que nos agota, nos frena y nos impide vivir con ligereza. Pero la verdadera libertad no consiste en añadir más cosas, sino en aprender a soltar lo que ya no nos sirve. Hemos explorado 11 cargas que, sin darte cuenta, pueden estar robándote la paz. Y si hay algo que podemos aprender de los estoicos es que la fuerza no está en intentar controlar el mundo, sino en controlar cómo lo enfrentamos. Para cerrar este viaje, resumamos 5 de las lecciones más importantes que hemos descubierto. Primero, soltar lo que no puedes controlar. Mucho de nuestro sufrimiento viene de intentar cambiar lo que no depende de nosotros. La opinión ajena, el pasado, las circunstancias externas. Epicteto nos enseñó que la clave está en distinguir lo que podemos manejar y lo que no, y enfocar nuestra energía solo en lo primero. La vida se vuelve mucho más ligera cuando dejamos de pelear con lo inevitable. Segundo, vivir en el presente. Pasamos demasiado tiempo atrapados entre la culpa del pasado y la ansiedad por el futuro, y mientras tanto, nos perdemos el único momento real, el ahora. No podemos cambiar lo que ya fue, ni predecir con certeza lo que vendrá, pero sí podemos decidir cómo vivir este preciso instante. Y en esa decisión, encontramos el poder de disfrutar la vida tal como es. Tercero, redefinir el éxito y la felicidad según tus propias reglas. Nos han enseñado que el éxito es tener más dinero, más reconocimiento, más cosas. Pero la verdadera satisfacción no está en lo que acumulamos, sino en la paz de saber que estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores. No hay una fórmula universal para la felicidad, solo una pregunta que debes hacerte. ¿Esto realmente me hace bien o solo lo estoy persiguiendo porque la sociedad dice que debo hacerlo? Cuarto, practicar la gratitud cada día. La mentalidad de escasez nos hace sentir que nunca tenemos suficiente, pero la gratitud nos muestra que ya tenemos más de lo que necesitamos. No se trata de conformarse, sino de aprender a valorar lo que está presente antes de seguir persiguiendo lo que aún falta. Quien no aprecia lo que tiene hoy, tampoco apreciará lo que consiga mañana. Por último, afrontar los desafíos con una mentalidad fuerte. La vida no es fácil, pero nuestra resiliencia depende de cómo interpretamos las dificultades. Podemos ver los obstáculos como castigos o como oportunidades de crecimiento.
Podemos lamentarnos por lo que nos sucede o aprender de ello. Al final, la diferencia entre quienes se derrumban y quienes crecen no está en las circunstancias, sino en la forma en que deciden enfrentarlas. Pero aquí está la parte más importante: no necesitas hacer todo esto de golpe. No necesitas cambiar tu vida entera de la noche a la mañana. Solo necesitas empezar con un pequeño paso. Tal vez hoy decidas soltar una preocupación innecesaria. Tal vez mañana tomes una decisión sin pedir aprobación. Tal vez dentro de una semana te des cuenta de que el miedo al cambio ya no te paraliza como antes. Lo único que importa es empezar. Porque cuanto más sueltes lo que te pesa, más espacio tendrás para lo que realmente importa. Ahora dime, ¿cuál de estas cargas te pesa más? ¿Cuál de estos cambios crees que podría hacer la mayor diferencia en tu vida? Déjalo en los comentarios o compártelo con alguien que lo necesite. Porque todos, en algún momento, necesitamos recordar que la verdadera libertad no se trata de tener más, sino de llevar menos peso en el alma.